Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Historias sin pretensiones. Hoy abordamos uno de los capítulos más duros y menos conocidos de la historia del siglo XX, de nuestra historia, concretamente. Los españoles que fueron deportados a los campos de concentración y exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Miles de republicanos españoles, tras huir del franquismo, acabaron en manos del Tercer Reich. Muchos murieron, otros sobrevivieron y durante décadas su historia fue silenciada. Y para hablar de este tema nos acompaña Javier Codina, o lo que es lo mismo, Acho el Murciano, que es como se le conoce en redes sociales, y sobre todo por su espectacular e imperdible canal de YouTube. Totalmente recomendable y obligatorio el suscribirse. Es especialista en la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues ha tocado muchos temas, pero sobre todo ha investigado sobre, y de forma rigurosa y profesional, sobre el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? De los campos de concentración. Y además, como un dato más, es recreador histórico de la Segunda Guerra Mundial, o sea que ya cerramos el círculo. Hola Javi, gracias por estar aquí y Bueno, ayudarnos a Antonio, entender una historia tan compleja y necesaria. muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, por supuesto. Para mí es un placer, vaya, poder Gracias. tener un poco de altavoz. Gracias. Bueno, la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Cómo y por qué te empezaste a interesar en la Segunda Guerra Mundial? Pues mira, hay una historia que a mí siempre que me lo pregunta mucha gente así que me ve tan friki, por así decirlo, y me dice, oye, tal, ¿y cómo empezaste? Pues mira, la verdad es que yo me acuerdo, el primer recuerdo que tengo yo con la Segunda Guerra Mundial es que en mi casa había un mueble, que es el típico mueble que parece que está ahí de que no sirve de nada, y luego resulta que dentro tenía muchísimos VHS, documentales y demás, y había como 5 o 6 de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pues me puse a verlos y me puse a verlos. Y claro, mi madre, un día que estaba ahí por la casa, pues vio que yo día tras día me estaba Enganchado. comiendo todo eso. Y me acuerdo que me hizo una pregunta porque se me quedó así mirando y me dijo, ¿pero tú sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y yo, claro, yo le dije, sí. Claro, en aquel momento yo no tenía idea de nada, yo simplemente veía imágenes de tanques, Claro. tal, y eso, claro, te llama la atención. Y ya, pues, poco a poco, pues, uno se va interesando para saber cuáles son las partes y qué es lo que ocurrió. Y luego yo creo que ya la puntilla final fue cuando salió Salvar al Soldado Ryan, que mis padres fueron a verla al cine, y cuando volvieron, los dos blancos. Y mi madre decía, madre mía, que ha habido gente que se ha ido al principio, no sé qué, porque aquello, tanta sangre. Y yo me quedaba así. Y mi hermano se compró la película cuando salió y a mí no me dejaban verla. Porque decían que todavía era muy pequeño. Y ya cuando la vi, hombre, ya vi que la primera escena era muy bestia y ya Ya, entendí, entendiste porque, entendí por qué no me dejaban. Y claro, yo es creo que que todo eso fue alimentando, claro. a tus padres como a mí, porque seremos más o menos de la misma generación, pues crecimos con películas pues súper soft, como El día más largo, Un puente lejano, que hay sangre, nada, o Nada. sea, y cosas, y claro, de pronto ves aquello y, hostia, fue muy impactante, muy impactante. Además, el día más largo que hay conversaciones en mitad del desembarco en Normandía. Claro, o sea, que es todo, eso no tiene. Luego ves una cosa, ves otra y dices, vamos a ver, aquí hay algo que, Aquí hay algo algo que que se, no, que se no ha casa. perdido, se ha perdido en el camino. O se ha encontrado, mejor dicho, ¿no? Oye, ¿y qué te motivó, qué te llevó a investigar sobre ese tema de los campos de concentración y empezar joder, a hacer vídeos y a investigar, publicar? Pues mira, la verdad es que yo empecé investigando sobre mi abuelo. Yo llevaba muchos años investigando sobre mi abuelo porque mi abuelo murió cuando yo tenía 3 años y mi padre se decía, madre mía, si supieras cómo te quería tu abuelo, tal. Y claro, yo que, pues, de esto, pues lo típico del abuelo que no conoces y quiere saber más y tal. Ujú. Y un día salió lo que estuvo en la guerra y bueno, pues ahí se quedó la cosa. Pues mi abuelo estuvo en la guerra, pero bueno, como mis dos abuelos estuvieron y ninguno decía nada, tal. Y entonces un día mi padre empezó, pues fíjate que yo me gustaría saber qué hizo tu abuelo, dónde estuvo, tal. Y después me contó 4 pinceladas y yo me puse a investigar. Pues Empezaste a rascar. luego resulta que estuvo en las brigadas internacionales, etcétera, etcétera. Y pues yo decidí ir un día, años más tarde, digo, voy a ir a los sitios donde sé que hubo trincheras, a ver, pues simplemente pues un viaje, hago montañismo, tal, y ya me fui metiendo, pedí permisos para entrar, preguntar a ayuntamientos, ver que había vacíos muy grandes, etcétera. Bueno, yo fui y dije, voy a grabarlo para que quede constancia de todo esto, que a mí me gusta mucho contar las cosas. Venga, pues tal, lo cuento. Y entonces empezaron a aparecer personas que me decían, oye, pues a ver si me puedes ayudar a encontrar a mi abuelo, a ver si me puedes ayudar a encontrar a mi bisabuelo, tal.
Y claro, muchos de ellos tenían en concreto que en algún momento de su historia ellos desaparecen en un campo de concentración, generalmente era Mauthausen. Y claro, pues accedo a archivos, pido permiso en archivos, etcétera. Y claro, ya me voy dando cuenta que hay mucha gente que está buscando a sus familiares y hay otra gente a la cual no lo está buscando nadie. Claro, ¿qué pasa? Que cuando pasas por Mauthausen, porque nosotros en España hablamos mucho de Mauthausen, pero no hablamos del resto de campos que había, que no son pocos, con más españoles. Y yo dije, oye, voy a intentar dar en mi tiempo libre, pues, memoria a toda esta gente que no se le busca o no hay una reclamación sobre su paradero, etcétera. Y simplemente, pues, dije, oye, pues creo que es buena acción buscar memoria y contar sobre esos españoles que no solemos contar, porque se habla mucho de fosas, se habla muy poco de campos de concentración y de trabajo aquí en España, pero mucho menos de campos que no sean Mauthausen en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Oye, y a mí siempre me gusta contextualizar el tema del que estamos hablando. Entonces, por eso la siguiente pregunta, ¿no? Mucha gente se preguntará cómo y por qué miles de españoles acaban en los campos de concentración nazis si España no participó directamente en la Segunda Guerra Mundial. Pues, a ver, yo siempre pienso que el resumen, siempre que lo pienso en las circunstancias o que conozco las circunstancias de alguien concreto, pienso, esta persona ha estado en el peor sitio, en el peor momento. Porque fue una circunstancia muy concreta en el cual hay una guerra civil en España, bueno, hay un intento de golpe de Estado que no cuaja, eso lleva a que, bueno, pues la Alemania nazi y la Italia fascista ayuden a unos rebeldes aquí en España, que acabas pasando de un golpe a una guerra civil que dura 3 años con el apoyo de otras potencias, como también la Unión Soviética, y que eso hace que al finalizar la guerra muchos tengan que huir, cerca de 600.000 personas, tengan que huir hacia Francia. Claro, ¿qué pasa? Que a la vez que eso, no nos olvidemos que 8 meses después de que termine la Guerra Civil Española comienza la Segunda Guerra Mundial. Y muchos saben que no pueden volver a España, pero ya están viendo el lobo de la Alemania nazi acercándose a Francia. Entonces, claro, ellos se encuentran entre la espada y la pared. ¿Qué pasa para muchos? Que la manera de poder estar vivos en el lugar que les ha dado cobijo es uniéndose a la resistencia contra esos alemanes. Y esto hace que muchos de ellos pues sean parte de los enemigos del Tercer Reich y por lo tanto sean candidatos a ser capturados, eliminados. O de vuelta a casa, deportados. O deportados también. Hubiera sido lo mismo. También, bueno, hay otras circunstancias. Claro, también hay que pensar una cosa. Hasta este momento ellos, digamos que se les quita la potestad o se les quita el reconocimiento como españoles y por lo tanto ya no entran dentro de los prisioneros de guerra. Así que son detenidos y llevados a campos que no cumplen el Tratado de Ginebra. O sea, no son tratados como prisioneros de guerra, pese a que muchos son capturados en cuerpos de trabajo, lo que se llama pioneers, en Francia, en el ejército francés. Entonces, claro, todo eso va formando distintos núcleos de españoles resistentes, gente que ha estado en el ejército, gente que ha intentado huir hacia otros países y son capturados y por lo tanto pasan a cárceles francesas, o simplemente trabajadores que cuando llega la Alemania nazi pues decide que esos trabajadores son extranjeros y por lo tanto tienen que ser investigados y mientras tanto pues están en cárceles. Yo en la presentación he hablado de republicanos, como la mayoría de los que acabaron en campos de concentración. Pero hubo otros perfiles, aparte de lo que tú nos estás contando ahora, gente que había luchado en la guerra civil, gente que se alistó a cuerpos de apoyo en Francia. Hay muchos perfiles, hay muchísimos perfiles, desde aquel que yo quizás más que republicano, aunque la mayoría sí que eran republicanos, y si no lo eran, después de la guerra lo son. También yo creo que es más concreto decir antifascista, porque realmente cuando es una guerra civil que funciona por levas, al final tú vas a donde te ha tocado, en el territorio que te ha tocado. Entonces, por lo tanto, pero sí, eso es uno de quizás lo más representativo sea decir que son republicanos. Luego tenemos otros perfiles que son personas que, en lugar de estar en un campo de concentración civil, como podría ser Agelsumberg, pues pasan y deciden unirse al ejército francés sin armas, algunos
que van bueno, pues a acompañar de trabajadores que se dedican básicamente, para que no lo sepa, pues a arreglar vías de tren para que pase tal, o hacer trincheras, carreteras, etcétera. Luego, aparte, tenemos gente que sí que se une con armas, que acaba luchando con Francia en el norte de África, otros son enviados a Noruega, que liberan Narvik. Luego tenemos otros perfiles de personas que acaban en Inglaterra y, por lo tanto, luego más adelante aparecen como prisioneros de guerra o son capturados, resistentes, luego simplemente familiares de militares o de políticos o personas insignes en la República o reconocidos como republicanos públicamente, que sus familias también pagan el pato de la deportación. Porque, bueno, pues la horquilla de edad, digamos, de los deportados es un poco fuerte. Pero claro, todos estos perfiles también tendríamos sefardíes. Hay unos sefardíes falsos y luego unos sefardíes verdaderos. Falsos digo porque se intenta salvarlos por parte de un diplomático, se intenta salvarlos de la deportación, pero les dice que son sefardíes, pero muchos, digamos, que los capturan antes. Hay como muchísimos perfiles distintos, pero por lo general todos están, como digo, en el momento menos indicado, en el lugar menos indicado, y acaban en campos. Y acaba. Oye, y una cosa, preparando un poco esta charla, esta entrevista, y escuchando tus vídeos del canal de YouTube, claro, hay una cuestión que es que cada vez que hablamos de campos de concentración, cada vez que se menciona la palabra holocausto, siempre pensamos en judíos, pero para nada. Todos se llevaron, o sea, bueno, evidentemente me parece que 7 millones de personas que murieron asesinadas en aquellos campos, pero es que hubo mucha gente más. Sí, o sea, a ver, el concepto que nosotros tenemos o sea, el holocausto, nosotros llamamos el holocausto a los campos de concentración y eso es erróneo. El holocausto es exclusivo de los judíos. Vale. El holocausto es lo que los judíos llaman Shoah, que eso es la persecución de los judíos. Luego, por ejemplo, hay otra especie de holocausto, porque, como digo, holocausto es exclusivo de judíos. Hasta ese momento, o sea, hasta el momento después de la guerra. Luego se han visto otros holocaustos parecidos, pero bueno, sí, tienen otro nombre. En el caso, por ejemplo, de la persecución hacia los gitanos, se llama porraimos. Pero es básicamente una persecución. En general, lo que es el sistema de campos lo puedes llamar exterminio o sistema de campos, pero tenemos la mala virtud por la capacidad que han tenido los judíos y los sionistas de presentarse como víctimas, que tienen toda la legitimidad, pero la realidad es que los campos no eran exclusivos suyos. De hecho, fueron 6 campos exclusivos de judíos, luego en el resto de campos habían algunos núcleos temporales, porque al final todos acababan redirigiéndose a esos 6 campos de exterminio que nacen como exterminio. Pero bueno, la mayoría de perfiles, digamos que mayoritariamente los que estaban en campos, el mayor núcleo eran prisioneros políticos. La clasificación es prisioneros políticos no judíos, porque luego habían prisioneros políticos, evidentemente, que también hay que diferenciar que ellos eran perseguidos por ser prisioneros, o sea, por ser políticamente contrarios al Reich, pero no judíos. Lo que pasa es que da la casualidad de que también eran judíos. Pero bueno, para que lo entendamos así la gente, el grueso de personas perseguidas y exterminadas durante todo este núcleo de campos de concentración y de persecuciones como pues grupos de la Alemania nazi que iba buscando por territorio ocupado minorías, son de 17 millones de personas. De esos 17 millones de personas, 11 no son judíos. La mayoría no son judíos. Ojo, esto hay que diferenciarlo de la cantidad de gente que murió en los campos. La mayoría de gente que murió en los campos sí que era judía. Pero, de hecho, fueron 6,3 millones de judíos los que murieron durante las persecuciones. Pero lo que son en campos es 3,3 millones. 3,3, 3,5. Entonces, no es la mayoría, pero, claro, quizás el protagonista más grande de los campos en sí, tanto como muertes como persecuciones, son los polacos en sí, que si miramos una nacionalidad. Los judíos no tienen nacionalidad porque en ese momento no existe Israel. Israel se funda en el 48, están distribuidos en varios sitios, pero como nacionalidad los polacos son los más perseguidos. Pero como núcleo de muerte hacia la persecución directa sí que son los judíos, pero no se puede decir que los campos de concentración eran para judíos, ni mucho menos. Había minorías como eran españoles, antisociales, personas con problemas físicos o mentales, aunque muchos de ellos ya acabaron con ellos en el Acción T4, que fue pues un programa eugenésico y demás.
También teníamos lo que se llama antisociales, que eran personas, como digo, con problemas mentales y demás, pero también estaban incluidos prostitutas o estaban incluidas lesbianas, que no homosexuales. Los homosexuales estaban categorizados con su propia denominación, aunque no eran exclusivamente homosexuales. Eso se le llamaba 175, que era una distinción de personas homosexuales, pero además cualquier persona que simplemente tiene una denuncia porque les iba el sadomasoquismo o alguna filia distinta a lo que ellos consideraban moral, ya eran catalogados como 175. Pero generalmente los 175 son homosexuales. Luego también tendríamos judíos, o sea, son minorías que al Tercer Reich le molesta. Y decide... Y decide acabar con ellos. Claro, lo que pasa es que la solución final, lo que nosotros entendemos por solución final, es exclusiva de los judíos. Estaba focalizada en ellos. Sí, pero estamos hablando de que creo que habían cerca de unos... Estaba entre 1.500 y 2.000, dependiendo de si consideras un subcampo también como campo en sí, porque hay muchos subcampos que empiezan como subcampos y acaban siendo campos individuales, o sea, autosuficientes, pero 6 de ellos son exclusivos para judíos y de exterminio. Y aparte, el resto de campos en el año 43 pasan a ser de exterminio todos. Lo que pasa es que unos por exterminio por gas y otros por trabajo, pero todos pasan a ser de exterminio. Muy bien. Oye, y volviendo ya a nuestros compatriotas, ¿a qué campos fueron enviados mayoritariamente aquellos españoles? ¿Hubo alguno especialmente significativo o fueron repartidos por los que había? Pues, a ver, los españoles principalmente fueron a Mauthausen y a Buchenwald. Fueron quizás los dos más protagonistas. Hay gente que dice, no, Gusen. Bueno, Gusen en ese momento es un subcampo de Mauthausen. Se crea un Gusen, más tarde se crea Gusen 2, incluso se llega a crear un Gusen 3. Pero todo esto forma parte de Mauthausen. Pasa igual en casos como Flossenbürg. Flossenbürg es un campo relativamente pequeño, pero que tuvo entre 70 y 100 subcampos a la vez. O sea, es como una red, nunca mejor dicho, es como un tumor que tiene muchas ramificaciones y eso se va expandiendo y un campo central gestiona prisioneros que van a un subcampo que va a trabajar para tal empresa, otros que van a ir de mantenimiento a un campo de las SS de tiro, etc. Pero luego tenemos otros españoles que van a otros campos en números, pues tenemos, por ejemplo, el propio Auschwitz, 17 españoles fueron a Auschwitz, luego tenemos Sachsenhausen, donde fueron en 270, luego tenemos Ravensbrück, que hubo casi 300 españolas, Flossenbürg, que ahora hemos aumentado el número, hemos encontrado el reconocimiento del memorial de Flossenbürg. Desde aquí agradezco a Unai Ejía y a Anabel Leinhardt, que me han ayudado, bueno, pues a hacer oficialmente que esto vaya a ser reconocido por el memorial. Y estaríamos hablando por ahora de 171. Actualmente estaban reconocidos 143. Entonces, claro, Gross-Rosen también, Neungame también, son muchísimos campos. Creo recordar, puede ser que me falle el número, pero quiero recordar que hasta 19 campos tuvo presencia española, que no son pocos. Bastante... Y cuando digo campos. Luego habría que entrar dentro de esos españoles cuántos también estuvieron en sus campos. Es muy magno. Estamos hablando de aproximadamente al menos 10.000, 11.000 españoles. Eso es lo que te iba a preguntar, porque tienes un vídeo donde hablas de datos y cifras de españoles en los campos de concentración y exterminio, ¿no? Y hablas de eso, creo que eran 9.326, una cosa así, que acabaron en manos de los nazis, y que el mayor fue Mauthausen con 4.700 españoles, una cosa así. No, más. Los datos creo que eran 7.000. 7.000 algo, sí. Creo recordar. 7.500 creo que fue lo que es en Mauthausen, y luego los subcampos eran 7.500, 7.600, sí. Y además de todas las edades, porque había niños. El caso que yo recuerdo, creo que lo mencionó Benito Bermejo y creo que es el caso que yo vi, el menor eran 14. Pero estamos hablando de campos de concentración. Hay otra parte que no se conoce mucho, que son aquellos familiares que luego sí que fueron recibidos por la España franquista, pero que están encarcelados y en campos de concentración, como Herz-sur-Mer, que son niños que con meses
están en un campo de concentración, lo cual es, bueno, pues en aquel momento la humanidad lo vería de otra manera, pero hoy en día sería impensable que un niño, bueno, a ver, impensable, tenemos casos como Gaza, por ejemplo, y demás, que hay niños pequeños encerrados en lo que hoy en día se podría considerar casi un campo de concentración, y son niños de meses. Pero la horquilla es quizás tan amplia, de hasta los 78 años, creo recordar que es el más mayor que yo recuerdo, y niños de meses. Pero lo que es en campo de concentración en nazi, lo que es ya en Alemania y demás, creo recordar que el más joven fue 14 años. O sea, empieza la guerra con 11 años y cuando es liberado tiene 14 años o 15 años. Por lo que tú has dicho. O sea, O sea, no, yo creo que hoy en día, y ni siquiera por entonces, se puede considerar que un niño de 14 años sea un enemigo para nadie, para nada. Bueno, ahí está luego el famoso Volkssturm de los alemanes, bueno, que armaron a chavalines, y eso evidentemente sí, no bueno, era. pero esos niños, Me refería, chavalines, fanáticos. aunque le des un arma, Claro, no es un no son un enemigo. enemigo, no es un enemigo como para tenerlo en cuenta. Claro, como para encerrarlo por precaución a que te afecte a tu régimen, pero bueno, en aquellos momentos, en aquellas mentalidades, pues eso debería ser normal. No, si es lo que has dicho tú antes, ¿no? Estar en el peor sitio y en el momento más desgraciado, ¿no? Oye, ¿y tenían algún tipo de distinción respecto a otros prisioneros? O sea, o entraban en las mismas condiciones y ahí daba igual que fuese español, italiano. Bueno, yo creo que a todos tenemos en la cabeza la típica imagen con los triangulitos que clasifican, etcétera. En el caso español es bastante contradictorio porque en un momento dado en Mauthausen sí que se les da un triángulo de apátrida, pero sin embargo son apátridas con una S, que es el triángulo azul con una S, lo cual no tiene sentido. ¿Qué pasa? Que esto es como muy simbólico, pero realmente esto no fue tan duradero. De hecho, ese triángulo azul luego se quedó un poquito en Mauthausen como un reconocimiento de los veteranos, porque Mauthausen, en los 3 primeros años, la mayoría de republicanos caen, sea por trabajo, sean gaseados. Hay 450 fueron gaseados cerca del castillo de Sargent. Ellos van quedando con ese simbolito que reconoce un poco que son veteranos, pero realmente, administrativamente, en campos, por ejemplo, como Sachsenhausen, llegan directamente con su triángulo de prisionero político de color rojo. De hecho, creo recordar que la amical de Mauthausen, el símbolo es un triángulo con un borde rojo y el centro es azul con una S blanca. Pero es un poco tal. Luego hay muchos españoles, bueno, en concreto más españolas que españolas, que llegaron con su triángulo de prisionero político y una F de francés, porque se camuflan dentro de los resistentes, que eso luego a nosotros, a los investigadores y a los propios memoriales, como ha pasado en Flossenbürg, nos ha quebrado la cabeza porque, claro, ellos no saben distinguir cuando un nombre es afrancesado o no, y entonces le hemos ido ayudando para ir añadiendo gente y decir, oye, no, es español. Tal. Entonces, es como pero generalmente el reconocimiento, o sea, si tuvieses que representar a alguien, imagínate en una película, lo más lógico, en una película que no tuviese que ver con Mauthausen al principio, es una persona con un triángulo rojo y una S. Oye, todo ese tema del que estamos hablando, hay un personaje español siniestro, porque creo que era siniestro, por mucho que la historia intenta pasar de puntillas sobre su figura, que colaboró dentro del gobierno franquista, colaboró estrechamente con los nazis porque era un convencido de aquella política, ¿no? Que era Serrano Suñer. Y tuvo mucha influencia en el tema de los campos, ¿verdad? A ver, bueno, yo lo conozco por el cuñadísimo. Le llamaban el cuñadísimo. A ver, él es ministro de Exteriores en ese momento. De hecho, cuando ya Alemania va perdiendo la guerra, ya le van quitando poder a él. Va plegando velas. Pero, a ver, yo no me he encontrado, porque yo es cierto que, como digo, Mauthausen es el campo español, por españoles más investigado. Yo me dedico a los demás, pero sí que sé, por ejemplo, por Benito Bermejo, que el gobierno franquista intercedió para que llevasen a España a 12 prisioneros de Mauthausen. Por lo tanto, es innegable que lo sabían. Más luego yo tengo documentación que aparece en mi documental de españoles en Sachsenhausen, donde enseño un documento de la Cruz Roja Alemana. La Cruz Roja Alemana estaba totalmente bajo el control del Tercer Reich. De hecho, el último presidente de la Cruz Roja Alemana es el director médico del campo de concentración de Sachsenhausen. O sea,
estaba totalmente controlado, donde ellos advierten al Tercer Reich de que tienen contabilizados más de 300.000 españoles. ¿Qué hacen con ellos? Así que sabemos de primera mano que tiene conocimiento, porque tienen pleno conocimiento. Ahora te hablaré de otro personaje aparte que también tiene mucho que ver. Pues estas personas están en conocimiento del régimen franquista. Y casualmente, por ejemplo, no sé si conoces el envío que se llama el tren d'Angoulême, que es el primer envío que se hace. Eso es, si no es orden de él, si no es orden del cuñadísimo, como le digo, él es el timing más perfecto del mundo, porque él se reúne con la policía militar alemana y con las autoridades alemanas de la Gestapo, y acto seguido, a los 2 días, se hace ese convoy. Entonces, quedaría como... me parecería mucha casualidad. Pero luego hay una persona que no se conoce mucho y que es incluso más culpable que él, que uno, o sea, Serrano Suñer es la cabeza visible, ¿no? Claro, la cabeza pensante. Pero la persona que lleva a cabo todo es, bueno, en Alemania le llaman José Mayalde, pero ya le dije yo que es José de Escrivá y Romaní, que era conde de Mayalde. Él es el jefe de seguridad en el régimen franquista, y es el que hace, primero, es el que va a Alemania a visitar los campos, y segundo, es quien recibe a Himmler cuando viene en mayo del 41 aquí a España, que les enseña, bueno, pues cómo son los campos aquí, y las checas que al principio fueron enseñadas, o sea, al principio eran utilizadas por las milicias y los sindicatos por parte de la República, y más tarde son reutilizados por el régimen franquista y se les llama checas azules, aunque estas no son tan conocidas, pero bueno, existieron. Y hay fotografías de Himmler en una checa viendo y como diciendo, no, pues está guay, como va cogiendo ideas. Luego tenemos fotografías, existe solo una, el resto se quemaron con parte de la documentación, de José Mayalde visitando el campo de Sachsenhausen, y tuvo que ser muy importante porque había ahí, luego cuando estuve hablando en la entrevista con Astrid, me dijo que era José Mayalde con una comitiva de Falange. Ellos fueron ahí a ver cómo los trataban, pero bueno, que dentro de esa complicidad que tenían, Sachsenhausen era literalmente era como una atracción turística. No solo fueron aliados alemanes, sino que también fueron aliados neutrales. Fue hasta el jefe de seguridad de Austria. O sea, reporteros de varias naciones. Claro, ellos iban, les montaban su teatrillo de madre mía si los cuidamos muy bien, pero bueno, el mismo día que fue José Mayalde, ese día había habido un motín de judíos, que era un pequeño grupo de judíos que le habían chivado un brigadista internacional que estaba en ese campo, le había chivado a ellos que iban a ser llevados a Auschwitz, y ellos se rebelan, los amontonan en un bloque, termina todo esto y los preparan para llevarlos a Auschwitz. Pero dentro de eso ellos tienen una complicidad en el cual se sabe. De hecho, a mí me parece mucha casualidad que José Mayalde precisamente visite Sachsenhausen y luego Largo Caballero termine exclusivamente en Sachsenhausen. Es como mucha casualidad, pero bueno, documentalmente está más que probado, aunque haya gente que intente hacer malabarismos con palitos para decir que no, pero que no había colaboración. Claro, o sea, no había colaboración. Oye, ¿y tenemos certeza o más o menos de la mortalidad de aquellos españoles en los campos de concentración? A ver, la mortalidad general es alta, es recordar, lo tengo en un papel que tengo. La mortalidad, mira, lo tenía aquí, sí. La mortalidad es que, claro, depende, está la mortalidad general y luego la mortalidad por campo, dependiendo del campo que tiene una mortalidad más grande o otra. Por ejemplo, en Flossenbürg estaría en un 51%, pero la mortalidad general es entre el 64 y el 68%. Esta horquilla no es por falta de datos, sino es porque, claro, en el año 50 tú puedes considerar que la mortalidad es del 64% porque cuentas la gente viva con la gente muerta, pero no contabilizas como tal a los desaparecidos. En el año 2026 yo creo que ya los desaparecidos son contabilizados como muertos. Entonces varía entre el 64 y el 68, pero luego tienes, por ejemplo, Flossenbürg con un 54% de mortalidad para los españoles, antes te he dicho 51, pero 52. Luego tienes a Sachsenhausen con un 48, Ravensbrück con un 35. Son cifras
muy altas. O sea, por eso, por ejemplo, hay un caso que no es muy conocido, no tiene que ver con españoles, pero en los campos de concentración que se crearon en la parte conquistada de los finlandeses en Karelia es de un 28%. Sí. Y muchos ultranacionalistas finlandeses justificaban diciendo que era una mortalidad muy baja. Una mortalidad muy baja, un 28% en un campo de concentración donde habían más niños que adultos, es una mortalidad muy alta. Entonces, imagínate, pues un campo de concentración nazi donde la mortalidad solamente de la nacionalidad española es de un 64 o un 68%, es un número muy alto. ¿Por qué Flossenbürg, por ejemplo, y Mauthausen tienen mortalidades tan altas? Porque Flossenbürg y Mauthausen son campos de trabajo y a partir del año 43 son de exterminio por trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que son dos canteras, porque tanto Mauthausen como Flossenbürg son canteras, y el trabajo en las canteras significa más posibilidades de irte, más posibilidades de enfermarte, y por lo tanto la mortalidad es más alta. Claro. En el caso de Ravensbrück, las mujeres se dedicaban a coser o cosían en parte del campo, en unos talleres textiles donde ellos cosían pues cosas de uniformes de campaña, capas, cosas textiles, mochilas y cosas así. Tenía una probabilidad más baja. Lógico. Las mujeres que trabajaban en Siemens, que estaba adosado a Flossenbürg, está a 600 metros del campo, también tiene una mortalidad más baja. Pero cuando ya te empiezas a meter en Klinkenberg, en Sachsenhausen, que es un sitio donde hacen ladrillos, que luego, por cierto, no sirvió para nada, donde habían judíos 175 o homosexuales y algún español, Valentí Portet, por ejemplo, claro, ahí la mortalidad era más grande, porque simplemente por el tipo de deportado que estaba allí. El trabajo que pasa, pues que están en un lugar donde tienen que hacer ladrillos, por lo tanto, es un lago que llenaron de tierra para crear barro y trabajar con él. Esto en verano está muy bien, pero en invierno son enfermedades. ¿Qué pasa? Ellos llevan ahí a los deportados que están por debajo, digamos, en la línea de importancia, que son judíos homosexuales y españoles simplemente porque pasaban por ahí, las cosas como son. Oye, en el vídeo del canal que le has mencionado varias veces, y ahora me tengo que enfrentar yo aquí a la palabrita alemana, los españoles de Sachsenhausen, sí. Hay relatos personales muy duros. O sea, la verdad es que hay entrevistas, y más allá de las cifras, ¿qué sabemos de su vida cotidiana? ¿Qué nos han contado? El hambre, el miedo, las estrategias de supervivencia, los relatos del tren. Es para darle a pausa y decir, no, espérate que me va a dar el aire y luego voy a continuar. El tren que les transportaba hacia los... Sí, tanto el tren que le transportaba como las marchas de la muerte son quizás los testimonios que más duelen, porque o sea, yo creo que de hecho en el documental puse pocos testimonios del tren de la muerte porque eran explícitos de más quizás, y yo no sabía si ya con las fotos que tenía el documental ya YouTube iba a decirme algo, pues imagínate ya pronunciando palabras y cosas que... a ver, depende mucho del campo, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Volvemos a los campos. Neuengamme, Flossenbürg, son campos donde los españoles no hacen camarilla. ¿Por qué? Porque son redistribuidos a sus campos y luego vuelta al campo central, o muchas veces se quedaban en los subcampos cuando ya tenían barracones propios. Entonces, claro, eso dificulta hacer camareta. En el caso de Mauthausen o en el caso de Ravensbrück o en el caso de Sachsenhausen, los españoles sí que se concentran en el campo grande, entonces les da más tiempo a hacer relaciones. En concreto en Sachsenhausen, que es lo que me has preguntado, ellos, su día a día, ellos llegan, a Sachsenhausen se llega en buen momento. Buen momento dentro de lo que cabe. Quiero decir, hay que pensar una cosa. Toda esta imagen que nosotros tenemos de que el deportado está ahí trabajando y llega a un SS y le apetece y le mete un tiro, esto se acaba en 1943. A partir de 1943, el Tercer Reich llega a la conclusión de que por qué no utilizar los campos de concentración como mano de obra. Y además ellos son tan presuntuosos que dicen, tampoco hay que cuidarlos mucho, porque como seguimos invadiendo, aparecen resistentes, van a venir más, por lo tanto, nos ahorramos toda la comida, etcétera, etcétera. Vamos a darle lo justo como para que ellos sobrevivan ese día. Lo cual, tú hablando con Astrid Ley, creo que no llegaba ni a 800 kilocalorías al día. O sea, eso te permite seguir vivo.
Y punto. ¿Qué pasa? Que para ellos el buen momento llega porque ellos llegan y son transferidos a subcampos muy cercanos al campo, por lo cual ya no pernoctan en el campo, aunque esto es problemática, y ahora te explico por qué. Ellos llegan y entonces los distribuyen a sus campos. O sea, los subcampos son, tú como empresa me dices, oye, voy a montar un subcampo, ese subcampo paga, lo revisa el TCR y dice, pues la seguridad está bien. Que dices tú, bueno, la seguridad da igual si luego os vais a matar, pero bueno. Entonces le dan ese permiso y ellos pagan al rey por tener unos trabajadores, pero los trabajadores no tienen sueldo ni nada. Entonces esos trabajadores van, trabajan allí, pero claro, la empresa dice, si tú me traes gente famélica, a mí me van a trabajar mal y por lo tanto lo que van a producir no me va a valer. Claro. Aparte, la mayoría de las cosas que voy a producir son para ti, por lo cual, por la mayoría, por no decir casi todo, es economía de guerra, por lo tanto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, yo les voy a dar de comer aquí adicionalmente y vosotros no podéis entrar en las fábricas armados. Van con porras algunos, etcétera, pero generalmente los vigilantes de estas fábricas son civiles. Un punto para que recuerdes del conocimiento que tenía la población alemana sobre el conocimiento de los campos. No hay más que decir. ¿Qué pasa? Que esto es muy bien para ellos porque están en mejor trato o en mejores condiciones que muchos otros, pero también tienen un peligro que es el bombardeo aliado de industria de guerra. Que luego ellos aprenden a hacer los subcampos más cerquitas de los campos para que si bombarden todo y luego utilizarlo como propaganda contra los aliados. En el buen momento llegan porque esos campos empiezan a funcionar mucho y porque son, digamos, no tienen ese peligro de ser aniquilados tan rápidamente. Pero la realidad, a equiparación, si una persona hoy en día lo metes al campo, es que no iría con la mentalidad de libertad que nosotros tenemos y los frágiles que somos, por así decirlo, no duraría una persona ni una semana en un campo de concentración. Claro. Estas personas llegaron dentro de todo lo malo en el mejor momento como para no sufrir tanto. Hablo de Sachsenhausen. En Mauthausen era otro mundo. En Mauthausen llegan en el año 40 y eso ya es un... Bueno, ahí hay de todo. Claro. ¿Qué pasa? Que la violencia no es que cese ni pare. La violencia cambia de personaje. Hasta ahora los SS hacían lo que querían. Ahora, si un SS quiere castigar a un deportado, tiene que ir a la comandatura o comandancia. Ellos le dicen, comandatura. Ellos tienen que poner una aplicación donde dicen, un reporte donde dicen, oye, esta persona ha hecho esto, quiero castigarlo. Y entonces el comandante dice, vale, pues el castigo son 50 latigazos o 24 horas de pie en el Apple Platz o pasar la noche desnudo y mojado. Cosas, bueno, barbaridades, pero bueno. Dentro de las barbaridades, a partir del año 43 eran más psicológicas que miedo tan físico de que te matasen. Pero quien se queda a cargo son los capos, que los capos básicamente son o veteranos del campo, hubo capos españoles en Mauthausen, o personas que eran alemanes, que eran presos comunes, que son los conocidos como triángulos verdes, que eran pues asesinos, ladrones, etcétera, que los metían en los campos y que, claro, como eran alemanes, estaban en el tope de la jerarquía de campos. Entonces a ellos les dan, a cambio de dentro del barracón tenían una habitación para ellos, un poco más de comida, etcétera. Pero claro, el SS, que era cabrón, llegaba al capo y le decía, oye, a mí me molesta, mañana que no esté. Y llegaba por la mañana y esa persona ya no estaba. O sea, la violencia no cesa, solo que pasa a ser otro tipo de violencia quizás más meticulosa. Los conocidos como spots, se llama. Eso, para que lo entiendas, en un bloque están los deportados, hay el capo, que es el Blokova, que es el jefe de bloque, y luego está el SS, el encargado de ese bloque, que es un SS que llega todas las mañanas y dice, a ver, cuéntamelos. Esa contabilidad empezaba a las 4:30 de la mañana. 4:30 de la mañana en invierno ya era un sufrimiento como tal y estamos hablando de que hubo contabilidades que duraron hasta 9 horas. O sea, ha habido de todo. Y cuando ellos estaban ahí aburridos decían, bueno, vamos a hacerlos sufrir, spots. Entonces los hacían hacer como ejercicios de salta, acuéstate, salta, acuéstate, salta, acuéstate, así a las 4 de la mañana una persona famélica y luego después de eso coge y vete a trabajar 10 horas a picar piedra. O sea, esto era lo que ellos vivían en el día a día. ¿Qué pasa? Que en Sachsenhausen, al estar juntos los españoles, empiezan a hacer conexiones. Por un lado, están las conexiones entre naciones,
Eso quiere decir que, por ejemplo, el grupo español no estaba encabezado por nadie, ¿eh? O sea, esto no era una jerarquía dentro de los grupos, todos tenían relación, pero en Sachsenhausen se da algo muy importante. En el documental lo comento, que son los otros españoles. Y los otros españoles son brigadistas internacionales, que principalmente acaban en Buchenwald, pero la mayoría en Sachsenhausen. Entonces, claro, otras nacionalidades, ellos tienen contacto con estas otras nacionalidades porque son brigadistas, ya saben español, se conocen, y luego pues esa amistad que de la defensa en la República hace amistad. Y entonces ellos, gracias a eso, se hacen muy importantes como resistencia. Pero no seamos tampoco, no nos vayamos a endulzar el relato. La resistencia en un campo de concentración, por así decirlo, está exagerada. La resistencia no es cojo un palo, mato un alemán, no. La resistencia es escupir en una bala, hacer más lento mi trabajo, robar una cuchara porque un compañero perdió la suya y no puede comer, porque si no tenías tu cuchara no te daban de comer. Entonces, claro, todo esto, pero tú dices, bueno, pero eso no es resistencia. Claro que es resistencia. La resistencia es su manera de imponerse como, vale, yo estoy aquí, pero esta es mi manera de anteponerme. Luego, aparte, esa resistencia pasa a sus campos con escupo dentro de balas, tuerzo este tornillo para que no encaje bien y entonces pueda explotar. Pequeñas cosas, pero que les podía costar la vida. De hecho, Prieto, que es una mujer, Martínez Prieto es una mujer de Ravensbrück que al poco de llegar a Leipzig hay no, es un sabotaje. Ella no tiene nada que ver, pero es un sabotaje. Y a ella, pues, cuando llega al campo se le rompen las gafas de ver y entonces una SS le viene y dice, dame las gafas que te las reparo. Jamás volvió a saber, evidentemente, de las gafas. Y ella, pues, a los 2 días, lo que ocurre es que hay este sabotaje y entonces los SS dicen que no saben si ha sido un sabotaje o no, que ellos creen que ha sido por mala visibilidad. Y cogen, creo que son 7 deportadas de nacionalidades distintas, no son españolas, que llevan gafas y la casean. Ella se salvó porque se le habían roto las gafas. O sea, eso es el miedo del día a día, es ese. Sí. Eso es lo malo de un sabotaje. Luego conocemos otros casos de españoles que no los pillan como tal, pero los sospechan y una paliza, tal. O sea, eso era realmente el sabotaje. Pero claro, eso para una persona deportada que está lidiando con la muerte 24 horas con la presión de no sé si he comido bien, no sé si esto me ha sentado bien, me he hecho este corte si me puedo infectar, estoy tosiendo, porque toser era Revier es la enfermería de presos y de eso era a la cámara de gas y al crematorio. Pero claro, la resistencia era eso. Otro perfil, por ejemplo, que había en Sachsenhausen, que es muy importante, es José Carabassa. José Carabassa era un camarero. Él era camarero en la vida civil, está en la guerra civil, tal, lucha, lo deportan. El problema está en que él, cuando le preguntan, le dice, ¿tú de qué trabajas? Y dice, camarero. Y claro, los alemanes, pues que tiraban con cañón gordo, dijeron, pues es camarero a las cocinas, al grupo de Heinkel, a la fábrica de Heinkel. Claro, él llega, está en cocina y él dice, vale, ¿qué puedo hacer yo aquí? Ellos le llamaban organizar. Ellos decían, vamos a organizar el almacén. Y lo que hacían era, pues llevarse lo que podían. Y ellos llegaban al campo, y le doy un golpe a esto, ellos llegaban al campo y entregaban eso a sus compañeros. Oye, mira, que este está enfermo, no sé qué, pues toma, mira, he conseguido sacar grasa, se la pongo en la boca a ver si cojo un poco de calorías, o lo que entenderíamos por calorías, etc. Entonces, José Carabassa es el que se ocupa principalmente de hablar con los españoles, o Vicente, que está en la enfermería, en el Revier, entonces le dice, oye, mira, hay un caso, mira, te voy a contar un caso. Hay un hombre que ya vino malo, un español que ya viene malo. Y entonces lo llevan al Revier. Todo el mundo sabe lo que pasa si está en el Revier. Y entonces él dice, voy a coger la grasa de las sopas y la voy metiendo en un tarro. Y entonces le va llevando los tarros y se lo van dando para que el hombre se recupere. Una vez que se recupera, ese hombre llega al bloque de los españoles, se presenta frente a José Carabassa y le dice, oye, muchísimas gracias, tal. Dice, los alemanes me han liberado. Él iba con su traje y su maleta. Hostias. Dice, los alemanes me han liberado. Claro, todos se quedan así como diciendo, ¿cómo que te ha liberado? Sí, viene un autobús que me va a llevar a España. Pues el hombre va, se lo llevan. Pues mira, qué suerte tenía que lo ha liberado.
le va, creo que era un polaco de Don Boschi, y les avisa a los españoles cuando le pasa la lista de los asesinados del día. Y estaba él. Y estaba él. ¿Qué había pasado? Habían utilizado algo que muchos recordarán por la película, aunque en la película no es correcto. La película del fotógrafo de Mauthausen salen que se montan en una furgoneta que gasea. Eso en la película es incorrecto, pero eso existió y él murió en esa. Claro, eso para José Carabassa es muy fuerte. Porque dice, es que ya nos engañan, porque hasta el momento les habían ido de cara. O sea, nada más llegar, la típica frase de la única manera de salir por tal. En Sachsenhausen no es así porque cuando llegan todavía no. No hay chimenea. Bueno, en realidad, luego me dijo Astrid que sí, que había un pequeño horno, pero que no tenía nada que ver con lo que luego se construyó. Pero que ya iban como con engaño y ya sabían que la única manera era protegerse entre ellos. Y no solo se protegen entre ellos, sino que empiezan a proteger al resto. Los franceses, por ejemplo, los franceses y los españoles hacen muchísima piña. Hay muchos brigadistas franceses que los ayudan a los españoles. Incluso alguno a veces se cuela en la parte francesa, los cuentas como españoles y en realidad no son españoles, son porque es francés y los españoles le ponen un mote español y entonces ellos se equivocan luego. Son esos pequeños gestos. Y luego, por ejemplo, la resistencia. En Sachsenhausen hubo durante un pequeño tiempo, hubo un burdel y los españoles fueron los que se ocuparon de ir detrás de todo el mundo diciendo ni se te ocurre ir al burdel, ni se te ocurra ir al burdel. Instaban a la gente que no fuese al burdel. O sea, era su manera de hacer resistencia, era así. Ya. No era una resistencia como podía ser Sobibor o la resistencia, pues bueno, a su manera, lo poco que podían hacer. Bueno, lo que en efecto son pequeños sabotajes. O sea, bueno, luego, y también el perfil quizás más conocido de Sachsenhausen es Francisco Largo Caballero, pero es que Francisco Largo Caballero, claro, es una persona muy conocida. Nada más llegar ya viene apalizado, porque le dieron una paliza y además estuvo encerrado en humedad, creo que fue en compañía, o en Lyon, no me acuerdo, perdón. Ahí tengo un no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, él llega ya maltratado, muy maltratado, es una persona de 70 y algo años, está muy mal. Entonces lo meten en la enfermería y en la enfermería, la gente que ellos meten en la enfermería la cuidan porque saben que fuera de la enfermería está... Es el siguiente, el paso previo, ¿no? Claro, es el paso previo. Entonces en la enfermería tienen un pequeño oasis. Entonces, claro, cuando tú lees las memorias de Francisco Largo Caballero en el campo, tú dices, bueno, parece que el campo no es nada, ¿no? Claro, hombre, es que cuando ves el campo desde dentro de una enfermería a través de una ventana, todo es muy cómodo. No. Pero Francisco Largo Caballero se da cuenta de que no ha vivido el campo en sí. El día de la liberación, cuando son las marchas de la muerte, él hace una marcha de apenas 1 kilómetro. Le pegan una paliza y vuelve. Entonces, claro, son distintos perfiles, pero el de Largo Caballero quizás es, o sea, dentro que es muy importante, pero realmente el aspecto que él da sobre el campo, no te digo que lo menosprecie, sino que no es la realidad porque él no trabaja. Él cuenta lo que ve, la pillería, los pensamientos de la gente. Es como un análisis más intelectual, más que humano. Pero sigue siendo igual de interesante e igual de válido, quiero decir. Sí, lógico. Él, de hecho, Francisco Largo Caballero muere en el 46, creo que muere, al poco de ser liberado por toda la paliza, por la humedad y por las condiciones. De hecho, ves la foto de la liberación de Francisco Largo Caballero y no parece ni él. Claro. Oye, ¿fue Largo Caballero el personaje más ilustre de los españoles que estuve, o más conocido? Sí. ¿no? Bueno, de españoles sí. Bueno, sí, yo consideraría que de todos. Sí, porque ¿no? Francisco Largo Caballero tuvo mucho apoyo de otras naciones también. Aparte que era una persona muy anciana. No, creo que no fue el que más. Quiero recordar que no fue la persona más mayor en Sachsenhausen, pero de los más mayores. Entonces, claro, era el anciano. Era el anciano del lugar. De hecho, Francisco Largo Caballero tiene una privación de escribir. Él puede escribir a la familia, pero en menos cantidad. Y las SS y la Gestapo hacen que la carta viaje por medio mundo antes de llegar al sitio para que su hija no sepa dónde está su padre. Entonces, claro, es como, para él es un mundo distinto que es igual de válido porque él sigue viendo las personas que llegan a la enfermería y mueren y son cremadas, él eso lo ve. Pero claro, es un punto de vista distinto, pero también es muy interesante bueno, ese aspecto tan humano y él mismo se da cuenta que él llega, no me acuerdo las palabras exactas, pero él dice que él se da cuenta que no hay política de izquierdas en el campo. Digo, hombre, nos ha jodido. ¿Sí? No hay nada. Claro, no hay política. Él dice, solo y revancha. Digo, hombre, es que tú lo ves así porque estás cuidado aquí. Claro. Creo que se llamaba Vicente García, creo que era el español que se encargaba mucho de él. Y luego Francisco Cuni, que fue, Francisco Cuni era el más joven de Sachsenhausen de los españoles y fue el que va a ver a la hija
Y le dice, oye, que tu padre está aquí. Y le dice, ¿qué vas? Y mi padre está en Lyon. Dice, no, tu padre está en Sachsenhausen hace ya mucho tiempo. Si tú lo ves, vámonos fuera del sufrimiento y te vas a, imagínate, ver una serie, es muy interesante sus relaciones. Pero, sin embargo, si luego comparas estas relaciones de Sachsenhausen con campos como Neuengamme o con Flossenbürg, es peor aún. O sea, para mí Flossenbürg quizás es de lo peor para los españoles. Porque, mira, hay un caso, el caso de Flossenbürg, Enric Marco, que es la persona a la cual le roba la identidad. O sea, perdón, Enric Moner es la persona a la cual Enric Marco le robó la identidad. Enric Moner muere tiroteado por la espalda cuando van a trabajar sin sentido alguno. O sea, en Flossenbürg esa unión se daba de tú a mí, pero no como grupo. Entonces, claro, si tú ya piensas en Sachsenhausen o en campos como Mauthausen y dices, madre mía, qué sufrimiento, vete a aquellos campos donde simplemente mueren solos, por así decirlo, con personas que no hablan su idioma, con sufrimiento en solitario y sin razones algunas, claro. Bueno, generalmente. Oye, has mencionado la película esta del fotógrafo de Mauthausen, ¿no? De Francesco. Sí. Y ahí sí, creo que hay una pequeña tergiversación, ¿no? Buah, bueno, toda la película. De hecho, subí un vídeo el otro día porque es... O sea, a ver, como película, o sea, quiero discernir dos cosas. Mi pensamiento, ojo que, bueno, voy a decir que es mi pensamiento, pero la realidad es que existe una queja escrita y publicada en el diario público del amical de Mauthausen quejándose sobre la película porque tiene muchos errores. Para empezar, lo del fotógrafo de Mauthausen, ¿no? Que esto pasa mucho, es como, dice un amigo mío que también le gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, dice, yo odio estos títulos porque es como La oreja de Van Gogh. Y es como el fotógrafo de Mauthausen, el tatuador de Auschwitz, es como esos títulos. La realidad es que sí, a Boix le gusta hacer fotografía, pero en el campo él no es fotógrafo. En el campo él se dedica a ser el corre ve y dile de los SS. De hecho, él entra al laboratorio de fotografía 8 meses después de entrar al campo, por recomendación de un camarada suyo del PC. Eso ya empezando por ahí. Luego hay muchos anacronismos, está donde en realidad no debería estar porque cuando ocurre esa foto él no es fotógrafo, no está en el laboratorio de fotografía. O sea, es como una tergiversación tras otra. Luego se toman muchas licencias, que es como la prostituta Dolores, como digo, no hubo españolas, o sea, no hubo ninguna prostituta española y no solo con ello, esta novela que te digo que sacaba de una española, o sea, sí, ya hubo mucho follón. De hecho, nosotros, Petra Frank y yo, estuvimos hablando sobre esa novela allí en el campo de Ravensbrück cuando estuvimos en la entrevista y hablábamos sobre cómo le había sentado al campo esto. Y Petra estaba cabreada porque decía, bueno, ¿cómo puede ser que alguien que dice ser historiadora pueda decir tantas burradas? Sin mente. Pero, claro, entonces ellos han tomado la licencia de coger y colocar a una señora que se llama Dolores en un campo de concentración como prostituta guardando unos negativos que nunca guardó. O sea, los negativos los guardó la señora esta que acoge al niño al final de la película, que en un momento dado incluso la presentan como si fuera la bandera de los Poschascher, y no es cierto. Luego al señor Poschascher lo ponen como si fuera el Schindler de Mauthausen, y el Poschascher pues era un señor que se aprovechaba de la mano de obra esclava. O sea, hubo... los niños Poschascher se llamaba que eran los deportados que enviaban allí porque estaban en mejores condiciones, pero también hubo muertos. O sea, quiero decir, aquello no era el cielo. Entonces, claro, el fotógrafo de Mauthausen, globalmente, bueno, es que hay te podrían dar muchísimos fallos. De hecho, en el vídeo digo, es que hay muchísimos más fallos, pero es que esto se nos puede ir una hora. Es que es todo inexactitudes, todo burradas. Y claro, tú dices, pero bueno, es que nadie se documentó como esto. Pues yo creo que no. O sea, de hecho, el amical de Mauthausen en ningún momento dice que ellos se hayan puesto en contacto con ellos para informarse, pero es que es una biografía tan estudiada, porque es el único español que testificó en los juicios de Nuremberg. Es una biografía tan informada que es imposible equivocarse. O sea, se sabe todo, nombres, todo. Pero sin embargo, ellos hicieron una ciencia ficción. Y esto, que yo entiendo que como producto cinematográfico es más atrayente. Claro. Pero estamos hablando de historia, estás contando la biografía. Es como si yo cuento tu biografía y digo que eras estrella de rock. Oiga, que esto no es verdad, ya, pero es que es atractivo para la película. Ya, pero es que usted tiene que contar una historia y se la está inventando.
Y eso además le da muchas alas a los negacionistas a montarse sus películas. Claro. Entonces, claro, es totalmente contraproducente. Yo cuando la gente me dice, pues, dime una película para aprender sobre los campos, digo, es que sobre los campos se aprenden los campos. Es que los campos no se sintetizan en una hora, ni en una hora y media, ni en dos. O sea, si hay una película, eso sí tengo que decir una cosa, hay una película que yo sí recomiendo, porque quizás a mí me recuerda mucho a los sentimientos que yo tengo cuando grabo ahí, porque cuando yo grabo en los campos, grabo solo. A mí me indican las horas donde grabar, donde hay, o sea, o lo cierran, pues no es que lo cierren para mí, es que me llaman y me dicen, ven hasta ahora que no hay nadie, porque está cerrado todavía, o me dicen, oye, tienes que grabar cuando está abierto, pero ven a estas horas a grabar esto, que aquí vas a estar solo. Cuando esas sensaciones que uno tiene en un campo, a mí me la da una película que se llama El hijo de Saúl, que es una película que va sobre pues una persona que está encargada de trasladar, o sea, de engañar a judíos para que se desvistiesen. Cuando los gasean, los saca y los lleva al crematorio. Y claro, está grabado como así desde atrás del hombro. El ambiente está muy bien. O sea, quiero decir, si quieres saber la sensación de pesadez que da el día a día o un día, El hijo de Saúl yo creo que es lo más parecido, pero volvemos a lo mismo. Hablamos de un campo de exterminio. No estamos hablando de un campo de concentración, aunque luego todos los campos de concentración, como digo, pasan a tener su horno, su cámara de gas. Bueno, no todos. Por ejemplo, Flossenburg no tuvo cámara de gas. Pese a la mortalidad tan alta, no tuvo cámara de gas. Fue todo muerte por exceso de trabajo. Bueno, por exceso, por esclavitud. Por mala nutrición, malos cuidados, etc. Pero esa película es lo que más. Ahora, yo a la gente le digo, no aprendáis historia en películas. Las películas están hechas para atraer. La mayoría de películas son dramas de años que no vas a resumir en una hora. O sea, si tú resumes los campos de concentración en una hora y media, pasa como la lista de Schindler, que van los SS que parecen los vaqueros entrando al bar del pueblo. Claro. Y eso no es así. O sea, las preocupaciones de una persona, quizás en la lista de que un SS venga y te meta un tiro, es de las que menos. Tienen muchísimas cosas más. O sea, desde el hecho de he comido de más, que esto es algo que hablaban mucho los testimonios polacos, hablan mucho de ello, dice, de gente que le daba miedo, que se moría de hambre porque le daba miedo comer de más, por si sus compañeros se vengaban. Sí, pensaban que podía ser. Pensaban que les estaba. Bueno, cosas así, o sea, un aspecto mental tan bestia que no se puede resumir en eso. O sea, es muy complicado y por lo tanto esta película, pues vale, está muy bien. Es cierto, yo conozco gente que me ha dicho, oye, pero a mí me ha servido para conocer que había en español, etcétera. Vale, sí, pero para eso no necesitas una película de una hora y media. Ni a Mario Casas, que a mí yo no lo conozco personalmente, conozco gente que lo conoce y por lo visto es un tío que flipas de una persona y tal, pero creo que una persona con su aspecto físico en la película no cuadra con cómo estaban ellos. O sea, creo que es una película que sí que tiene muy buenas intenciones, pero no es cierto. De hecho, ya te digo, a la Amical, la gente puede buscarlo, pone carta Amical a fotógrafo de Mauthausen, lo pone en Google y podrá encontrar la carta. Y es bastante desoladora porque notas en la carta lo mal que ha sentado esa película, al igual que la carta que se escribió sobre la novela de Fermina. También duele leerla, porque dices, oye, es que te lo está diciendo gente que en ese momento todavía está viva. Lo ha vivido. Oye, era muy fuerte. Dime. Sí. Y los supervivientes, los pocos supervivientes con los porcentajes que nos has comentado antes, que consiguieron superar esta prueba de fuego y salieron de los campos en los momentos de las liberaciones, ¿qué fue de ellos? Porque aquí me figuro que no podían volver. No, a ver, sí es cierto que hay algunos casos que no en ese momento, pero pocos años después sí que volvían. Y bueno, pues eran investigados, pero bueno, tampoco había algunos que tampoco tenían problema. Había otros que en cuanto pisaban España o lo intentaban, hubo otros que se unieron a los maquis. Pero por lo general, mira, por lo general era muy triste porque la mayoría de campos, si no todos, que yo recuerde, los españoles eran un misterio. Nadie pasó a recogerlos, por así decirlo. Bueno, literalmente los países iban haciendo convoys en los cuales rescataban a los deportados de sus países y los españoles se quedaron solos. De hecho,
creo que tardaron 2 meses en solucionar los españoles de Mauthausen. En el caso de Sachsenhausen fue más rápido, porque al estar tan cerca de Berlín, los polacos y los soviéticos se encargaron, en el caso de Sachsenhausen y Ravensbrück, estos dos campos se encargaron muy rápido, porque ellos cogían y entonces decían, vale, pues tú te vas a quedar con esta familia, y le decían a la familia, supongo que bajo coacción, no vamos a negarnos, y dice, oiga, aunque ya te digo una cosa, ahora hablaremos de otra cosa, pero oiga, usted se va a quedar con estas personas y estas personas tienen que estar cuidadas. No les puedes dar de comer, va a venir el doctor, o sea, les puedes dar de comer lo que nosotros digamos, va a venir el doctor, etcétera, porque hubo muchísima gente que se murió después de estar liberada. No solo españoles, hablo de a nivel. Claro, muchísima gente que murió reventada. Las consecuencias de ese periodo. Claro. O sea, tenemos que pensar que hubo gente que estuvo internada hasta 5 años después de los campos de concentración para poder tener un cuerpo que aguantase vivo. Claro. Y luego mucha gente que aún así murió. Son niveles. De hecho, hay una mujer, quiero recordar que es Felisa Bueno. Puede ser que me equivoque, ya te digo. Con los nombres, son muchos nombres. Tengo aquí un listado. No, pero estos son de Sachsenhausen. Tengo un listado de las presas, y en ellas quiero recordar que era Felisa Bueno. Es tratada, o sea, experimentan con ella. Ella no sabe exactamente qué es lo que... A ella, digamos, que la meten en una sala que había en Ravensbrück y entonces le inyectan algo en los ovarios, que ella describe como un líquido amarillo. Ese líquido amarillo le quema mucho y empieza a ocasionarle dolores hasta que 20, 25 años después muere en su casa, que no puede salir, ni siquiera puede ir a las concentraciones de deportados porque el dolor le causa. Claro, es un dolor que a día de hoy jamás se ha sabido qué era, pero parece ser que lo más posible es que fuera gasolina, que fuera un intento de esterilización para ver si funcionaba una manera de esterilización barata, y parece ser que fue gasolina. No sé si fue... O fue Angelina Bueno, creo que fue, creo recordar. Perdona que me bailen los nombres, pero es que son muchísimos perfiles. Pero, claro, esto te quiero decir, en el caso de los españoles, muchos meses después, de hecho, se conoce personas que vivieron cerca de Mauthausen 1 año y medio después. Imagínate tener que estar 1 año y medio después sin saber qué va a ser de tu futuro, pegado al campo que te ha quitado la vida en vida. Sufriendo. O sea, en el caso, como digo, de otros campos, bueno, pues digamos que no hablo de manera política ni mucho menos, pero quien mejor gestionó a los deportados fue la Unión Soviética. Pese a que luego muchos fueron de un campo de concentración directitos a un gulag. A otro. También otra cosa que quiero mencionar después de las liberaciones es que muchas mujeres españolas, que yo recuerde ninguna, pero españolas sí atestiguan en el libro de Neus Catalán, que creo que se llama, lo tengo en el salón, se llama De Portadas, conocen, y las polacas también lo denunciaron, claro, son muchas cosas que contar, pero ellas conocen, cuando ellas hacen las marchas de la muerte, que son unas marchas en las que intentan llevar a todos los deportados hacia Hamburgo, presumiblemente dicen que iban a meterlos en barcos y hundirlos. Esto no lo puedo atestiguar al 100%, es lo que se dice popularmente, pero no hay constancia que yo tenga sobre ello. Pero bueno, es el plan que todos los supervivientes dicen. ¿Qué pasa? Que en este trayecto, ellas, muchas se escapan, se van para la zona de los aliados de norteamericanos, ingleses y demás, y son violadas. Pero también son violadas en el campo por soviéticos. O sea, digamos que para las mujeres, hay una frase que dice Neus Catalá que dice: somos las olvidadas de los olvidados. Y es cierto. Claro. Porque encima es el último campo liberado, o sea, aquello fue un espectáculo total. Pero los españoles se encuentran en una tesitura en la cual no pueden volver a su país porque hay un dictador. Muchos de ellos esperan que los aliados hagan algo, cosa que ellos no sabían en ese momento, era que ya habían decidido que no. Y claro, ellos se encuentran, pues yo supongo que en un estado de ánimo en el cual tú dices, bueno, quiero seguir con mi vida, pero no puedo seguir en mi país y ahora me tengo que labrar aquí una vida. Evidentemente se encontraron con gente que la acogía y con gente que no.
Entonces, claro, pero se quedan en un limbo administrativo, en un limbo mental, en un limbo político. El mental yo me figuro que sería el peor, ¿no? O sea, cuando tu cabeza dice, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué sentido tiene mi vida? Por todo lo que he pasado y ahora encontrarme aquí en la más absoluta soledad. Claro, eso también hay que pensar en eso, por ejemplo, si tiene similitudes con muchos judíos. Muchos judíos que son liberados dicen, bueno, pues es que nadie, o sea, estos no me querían, pero tampoco me puedo quedar aquí porque tampoco me quieren. De hecho, mucha gente que fue finalmente a partir del 48, bueno, y después de la guerra, a Palestina, que luego se funda Israel, van no porque son sionistas ni nada, sino porque ellos ven que todavía existe el antisemitismo en Europa, porque el antisemitismo era global. Lo que pasa es que los nazis lo llevaron un paso más allá, pero existía el antisemitismo porque era una política que no se cierra en una frontera con Alemania, se expande fuera. Y para muchos franceses creen que sus males corresponden a un judío de Polonia. Así, Sí, bueno, sí. hoy en día te puedes encontrar similitudes. Sí. Pero quiero decir, en los españoles pasa eso, de oye, yo quiero ser, pero bueno, a los franceses tampoco les gusta que esté aquí, ¿sabes? Sí, que al final es una especie de apestado y que no Claro, sabe había por dónde. ahí un diario. Buah, soy malísimo para los nombres, me van a decir que... No me acuerdo el nombre, pero hay un diario de un deportado que habla sobre cómo el aspecto que da en el diario es que él está esperando a que se vaya Franco para poder retomar su vida. Y claro, tú en ese momento piensas y dices, todavía te quedan 40 años. Te queda Lo mismo ni lo llegas a ver. Y luego tienes casos bonitos, como el caso de Siegfried, que es un niño que por casualidad pasa de Auschwitz a Mauthausen en la marcha de la muerte, que no sabe él ni cómo llega, porque parece ser que se cae, porque la marcha de la muerte, si te parabas, te llevabas un tiro en la cabeza y seguía. O sea, ahí no paraba nadie. No va a parar nadie. Claro, y volvemos a otro ping. Todas estas marchas de la muerte atraviesan toda Alemania, por lo cual el conocimiento de la población sobre lo que ocurría queda en entredicho. ¿Qué pasa? Que él parece ser que ya se funde y entonces alguien lo recoge y lo lleva hasta Mauthausen en brazos y allí lo endosan con los españoles. Y bueno, pues finalmente el español se encarga de... Llegan a un acuerdo, aunque mucha gente lo pinta así como muy bonito, pero él lo dice. Siegfried dice, no fue una conversación de padre e hijo, fue una conversación de hombre a hombre. Le dijo, yo quiero que me adoptes. Y luego bueno, luego tuvo problemas durante su juventud, porque claro, estamos hablando de circunstancias para un niño muy bestias, que ha pasado algo que es traumatizante para cualquier persona, imagínate para un niño. Pero él luego más adelante se hace famoso, se va a Ibiza, está en Francia, se hace famoso, se hace escultor, se hace artista, se hace cantante, fue un cantante muy conocido en Francia y finalmente pues para él siempre fue su padre. Tienes historias bonitas, pero generalmente todas las historias fueron tristes. Claro. Horrorosas. Oye, y evidentemente, lo has mencionado antes, los olvidados, ellas las olvidadas de los olvidados, eran de olvidados durante el periodo de nuestra dictadura, evidentemente, más olvidados todavía, o sea, no habría ninguna intención de recuperar. ¿Cuándo empieza a desaparecer, a visibilizarse estas historias? ¿Cuándo empiezan los historiadores a trabajar en este tema, de visibilizar a toda esta gente? A ver, volvemos a lo mismo. Los deportados tienen la mala suerte en el peor sitio, en el peor momento. Porque cuando llega la democracia, es cierto que ellos se les legaliza las asociaciones, los amicales y demás, que ya llevaban años funcionando en Francia, por ejemplo. Pero lo cierto es que, claro, cuando ellos llegan diciendo, oiga, que existe gente que fueron deportados en campos nazis, pues enseguida llega la respuesta de la sociedad de esto ya está perdonado, hay que olvidar, hay que tal. Oiga, no, perdona, yo estaba en un campo de concentración porque un señor decidió que así debía ser, yo casi pierdo la vida y por detrás he dejado un miles de compañeros, como que no habrá si esto nunca ha cicatrizado. Y claro, ahí empieza ya los primeros. De hecho, aquí en España las exhumaciones en las fosas automáticamente, en cuanto la democracia llega, automáticamente empiezan a abrirse, a mal abrirse, porque eso es otra de las cosas. Se abren muy mal las fosas, porque las abren los familiares mismos. Entonces, claro, ahí hay dificultades. Pero bueno, quiero decir, es algo que se hace in situ, pero siempre bajo una línea del silencio, hay que perdonar, etcétera. Todo demasiado una balsa y por debajo de ese nivel te encuentras a estas personas.
Más adelante, sí, cuando ya, quizás yo creo que el pintón de salida quizás sea el trabajo que tiene Benito Bermejo y Sandra Checa, que son los que básicamente recopilan toda la información posible de todos los españoles. Que es, o sea, si no llega a ser por ellos dos, Esto no. no hay memoria. ¿Y estamos hablando del año? ¡Buah! O la década, Javi. No te puedo decir, o sea, porque realmente no sé cuándo Benito Bermejo y Sandra empezaron a investigar. Pero yo creo que el auge de conocimiento de españoles en campos a nivel público, yo creo que llega mediados de los 90, principios de los 2000. Además, con la facilitación de leyes como la de memoria histórica y demás, quizás cobraron un poco más de. Pero volvemos a lo mismo. Yo siempre lo digo, esto lo digo públicamente. Por ahora nadie ha malinterpretado mis palabras. Espero que aquí tampoco se malinterprete. Todo ese conocimiento llega, pero topa con una cosa, que es Mauthausen. Todo en Mauthausen, todo en Mauthausen. El amical de Mauthausen es el referente para todos los campos. Pero es que hay españoles más para allá de Mauthausen. Que no se queda todo ahí. Claro, no se queda todo ahí. Puedes ir a campos donde no hay reconocimiento español. No hay una placa oficial. Te vas a Ravensbrück. Ravensbrück está a 80 kilómetros al norte de Berlín. Hay una placa del gobierno catalán a las deportadas catalanas, pero no hay una placa del Estado español. Y estamos hablando 80 kilómetros de Berlín. Entonces, claro, hay un muro que es Mauthausen, que yo vuelvo a decir lo mismo. Mauthausen tiene que tener su homenaje. Pero es que hay más allá de Mauthausen, tenemos que dar un saltito más, no nos podemos quedar ni podemos endulzar relatos. Yo siempre lo digo, no me gustan los relatos endulzados, no me gusta que la gente diga, la 9 liberó París. Oiga, no endulce. La 9 fue la primera unidad de aliados que entró en París, que en ese momento ya estaba siendo debatida por resistentes, muchos de ellos también españoles, pero no liberaron París. París se tardó 2 semanas en liberarse. De hecho, durante el desfile de la Victoria tuvieron que parar porque habían francotiradores alemanes. O sea, no endulcemos y muchas veces con los campos se endulza. O sea, fíjate, yo voy a contar una cosa muy personal, pero quiero que sirva de ejemplo para el pensamiento que tengo de todo esto. Mi madre murió de cáncer y mi madre siempre hubo algo que no aguantaba, que era cuando alguien se acercaba y le decía, venga Manoli, que tú eres una luchadora. Y me decía, pero ¿cómo una luchadora? Yo soy una enferma. Y a mí me está matando una enfermedad. No me endulces el relato porque esto es humano. Lo que pasa es humano. Y en los campos es igual muchas veces, los resistentes de no sé qué. Oiga, no, esta persona, el valor que ha tenido ha sido escupir dentro de una bala, que le puede costar la vida. Eso no es épico. Eso es triste que eso sea lo más reseñable, lo más valiente que puedas hacer, porque si no te meten un tiro. Hay que dejar de endulzar las cosas y sobre todo hay que explicar los campos como realmente son, sin el fotógrafo de, sin el tatuador de. Sí, aunque bueno, el título marketingianos y comerciales, claro, para atraer. Y de hecho la serie del tatuador de Auschwitz está muy bien, Tiene muchos fallos, como todo, pero está muy bien. O sea, que no, estamos como en nuestra propia memoria histórica, ¿no? No se hace el esfuerzo, no se ha hecho el esfuerzo suficiente para visibilizar a toda esta gente. Pero es que, fíjate, yo creo, y perdona que me ponga un poco en plan opinión política, pero el hecho de que no se guarde más memoria no solo es culpa, se le achaca que no, es que los de derechas no dejan que tal, los de izquierdas tampoco. No han hecho nada. El problema está en que cuando tú intentas visibilizar algo, el problema está en, y lo voy a decir con palabras vulgares, la turra que das. Claro. Tú, una persona que la martillas con una información, al final le va a coger asco a la información. La realidad es que en España hay fosas comunes, sí. ¿Por qué siempre se habla de fosas comunes de republicanos o de personas que han luchado que eran republicanos? Porque el resto ya se sacaron. ¿Quedará alguna? Seguramente. Quedará alguna. Pero lo que hay hoy en día mayoritariamente en España son fosas de combatientes que ni siquiera están localizadas. Y ahí cuando las sacas, ahí puede salirte un falangista, 2 que estaban en el Ejército Popular, 1 que estaba en el Rebelde y 2 moros. Y ellos no tienen la culpa de que 80 años después estamos aquí peleándonos por colores para sacarlos.
tampoco es de recibo que alguien, yo por ejemplo, en YouTube me pasa mucho, por desgracia, de subir, pues bueno, pues cojo un perfil y digo, venga, pues hoy voy a sacar el perfil de esta persona. Y hago un pequeño short, lo que sea, explicando básicamente tal. Algo habría hecho si se fue de España. Bueno, pues yo creo que hay cerca de casi 200.000 personas represaliadas por el franquismo, que me cuesta mucho creer que un niño de 3, 4 años haya hecho algo contra el régimen de Franco o para la masonería comunista, no sé qué. Hay que ser humanos en todo. Y dentro de esta humanidad también es interesarte. Estas personas no están en un campo porque eran masones comunistas y demás. Había muchos comunistas. Bueno, no sé en proporción cuántos. Eso no lo tengo medido en esto concretamente. En la Brigada Internacional sí, pero en esto no. Pero esas personas lucharon por una democracia que es prima hermana de la que tienes hoy. Tú como demócrata deberías de tener más interés en aquellas personas que lo defendieron. Y eso muchas veces el problema que tenemos, que muchas veces las personas de izquierda son muy tajantes y la gente de derecha son muy deshumanizadas a la hora de comprender este pasado. Entonces, claro, eso entra y golpea con la necesidad de memoria. Muchas de las cuestiones que hoy en día quizás nos preguntamos de, oye, ¿y esto cómo puede ser? Oye, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo es? Todo eso se soluciona con esa memoria. Porque esos son, las memorias de estos deportados son piezas de un puzzle democrático que no nos hemos parado nunca. Hemos empezado a poner así plastilina en los huecos para que parezca que está lleno, pero en realidad no lo hemos catalogado como tal. Y cuando tú coges la memoria, mira, hay personas que sí que esto, por ejemplo, esto es solo esto es de Sachsenhausen. Este pliego es solo de Sachsenhausen. Aquí hay perfiles de personas, aquí hay, y solo una historia que no es conocida, simplemente leyendo una ficha, ya te puedes hacer una idea de qué hace un chaval que tiene 20 años, que es campesino o que se registra como barbero, qué hace en Sachsenhausen, en Alemania, qué es lo que ha hecho para acabar ahí. Pues en realidad no ha hecho nada. En realidad está forzado por algo que ocurrió, por una guerra forzada, que acaba deportado, que unos señores creen que es lo peor del mundo y otros señores que creen que lo peor del mundo es lo peor del mundo, lo llevan a un campo. Y su suerte es salir o no vivo de una circunstancia. Yo jamás negaría a alguien que una persona, por muy enemigo mío que fuese, desenterrase un muerto y lo enterrase donde quisiese. Entonces me parece que hoy en día, en el 2025, hay que dejar de endulzar, hay que dejar de creerse algo o de poner... Simplemente hay que dejar trabajar. Y para dejar trabajar es, oye, esta fosa necesita el permiso del ayuntamiento. El ayuntamiento da igual de quién sea. ¿Eres demócrata? Sí, firma. Debería de ser, sí, debería. Oye, hay que poner una placa que cuesta 150 euros. Es que, mira, te lo juro que yo mismo me da ganas de decirle a Anabel, oye, pon una placa que la pago yo. Sí. Pero es que eso no debería de ser así. Eso debería ser una delegación del gobierno que llegue algo y diga... institucional, está clarísimo. Claro. No, si de todo esto que hemos estado hablando y todo lo que conlleva aquel periodo tan lamentable de nuestra historia ya es triste de por sí, yo creo que todavía es más triste la situación actual en la que no se da un paso definitivo, que no es levantar fantasmas ni buscar revancha, como dicen en algún sitio, es simplemente reconocer lo que sucedió en aquel momento con nombres y apellidos y ya está, no es más. De hecho, quiero decir una cosa, que en Alemania, los propios historiadores, cuando muchas veces, pues bueno, entre que estamos debatiendo cosas y demás, nos tomamos un respiro y te preguntan y demás, ellos no entienden cómo puede ocurrir lo de las fosas hoy en día. Y yo les digo, hombre, es que el mundo está polarizado. Y realmente la polarización realmente es en España, ¿eh? La polarización tan bestia es sobre todo en España. En Alemania no tienen ese tipo de polarización. En Alemania ellos no tienen ningún inconveniente en que un señor de las SS, por muy de las SS que sea trasladado desde el frente oriental a Alemania para que sea enterrado por su familia. En su pueblo, sí. ¿Qué problema hay en eso? O ya de la Wehrmacht ni te digo. Mira, hoy en día hay una colaboración entre los rusos y los alemanes para devolverse cuerpos que es increíble. Fíjate. Y nadie se opone. Y nadie dice, no, pero ¿por qué yo con mis impuestos tengo que? Porque es una persona y tiene todo el derecho. Es una persona. Es claro. Una persona. O sea, no... Mira, por ejemplo, en Rusia, no recuerdo la ciudad donde está, pero hay un osario de la División Azul. Que luego muchos han intentado
modificar eso. Aquellos que piensan más allá de las cosas dicen, no, esto es porque los rusos reconocen el valor. No, son unas personas a las cuales unas asociaciones pidieron, por favor, un sitio para poder enterrarlos y los enterraron. Luego gente se ha dedicado a poner simbología y los rusos se dedican a quitarla. Oiga, se le está permitiendo a usted que entierre aquí a sus personas, pero esto no lo politice. Dentro de todo lo politizado que está el contexto de esto, entonces, ellos tienen el derecho a descansar igual que el resto, pero en concreto estas personas que luchan por una democracia y que las consecuencias son acabar en Alemania bajo el régimen nazi, porque es amigo del dictador que hubo aquí, yo creo que eso hay que empezar a contemplarlo como no como partidos políticos, sino como demócratas. Oiga, ¿o es usted demócrata? Sí, estas personas tienen que tener un reconocimiento. No es normal que tú vayas a Francia y tengas más calles y más monumentos y más institutos y parques con nombres de españoles resistentes que aquí. Eso no es normal. No es normal que tú vayas a un sitio y que Astrid Ley, que es quizás la persona que más sabe sobre experimentos alemanes en Alemania, y diga, y se extrañe de que el Largo Caballero no sea venerado en España. Que ella me dijo, ¿pero por qué eso? Digo, porque ahora mismo la situación está en la que a ese señor es le llaman el Lenin, Lenin español. Que hombre, vale. Sí, no, aquí vivimos en una situación bastante... Claro, pero es muy, muy paradójica y creo que muchas veces cuando la gente habla de España y tal, digo, vete fuera de España, di que eres español y vas a ver lo orgulloso que vas a estar de tu país. Porque yo jamás, ni siquiera en Francia, ni siquiera me encontré en Francia, nadie que te diga algo malo de España. Jamás. Jamás, jamás. Y cuando entras en un entorno de campos, es muchísimo más decir, oiga, pero ¿y cómo esto no tal? Sin embargo, vas y todo el mundo, pues los polacos, los ucranianos, los rusos, todos tienen sus memoriales y todo allí. Y nosotros, por ejemplo, tenemos en Flossenbürg, aunque con los datos mal, porque pone 14 fallecidos en Flossenbürg, que creo que, si mal no recuerdo, eran 76, pero eso fue un monumento que hicieron unos checos cuando se ocuparon del campo, que luego el campo, el memorial, se deshizo, por así decirlo, lo cogió la empresa Alcatel, creo que sí, era Alcatel, y en el 2010 se hizo el memorial actual de Flossenbürg, y ahí están los memoriales que hicieron los checos y pone España con la bandera bicolor, que yo le dije, ya también, y el número 14. Y digo, aunque esto esté mal y sea incorrecto, ellos se acordaron de nosotros y nosotros no hemos tenido la capacidad. Y tú vas a Ravensbrück y en Ravensbrück, allí en un trozo de muro original, hay el nombre de cada país que tuvo ahí alguien deportado. Y ahí pone España. O sea, quien hizo el memorial se acordó de nosotros y nosotros no somos capaces de acordarnos de los nuestros. Claro, y de hacer un mínimo recordatorio. Una plaquita de 50 por 30. No se pide más. Visualización en la historia. Que es que no... Joder. Porque la realidad es que yo, por ejemplo, en YouTube tengo muchos comentarios de familiares, de hijos, de nietos, de deportados y demás, y te agradecen lo que no está escrito. De hecho, Esther Turu, que Esther Turu es una periodista de la SER, creo recordar, bueno, era, creo que, no sé dónde está ahora, pero vamos, que era una periodista, su abuelo era un deportado, y en Sachsenhausen hablábamos de él, de Valentín Portet. Y ella me escribió y me dijo, porque yo dije que la fotografía, una fotografía estaba hecha por Valentín Portet. Y ella me escribió y me dijo, oye, muchas gracias, tal. Una corrección que me hizo, que yo luego lo puse como errata en los comentarios. Dije, en la fotografía no la hace Valentín. Valentín Portet está... El problema está que Valentín Portet es irreconocible. Porque Valentín Portet es una quinta parte de lo que era. Entonces, claro, yo tenía fotos de Valentín Portet antes de la guerra y luego lo ves después de los campos y dices, es que no es ni la misma persona. Pero ellos aún así, ellos te agradecen. Entonces, claro, ahí te das cuenta que dices, hace mucha más falta memoria. Y la memoria no es estar, como ellos te dicen que damos la turra, no es estar dando la turra. La memoria es, oiga, esto está aquí. Usted puede leerlo, pero es que no está ese sitio. Claro. No, ni digital, ni físico, ni nada. No es ensalzar, o sea, es simplemente reconocer, o sea, una cosa que, pero bueno, ahora mismo es complicado la situación. Javi, sabíamos antes de empezar que esto nos podíamos tirar hablando. No sé cuánto llevamos, pero... Una hora y media, pero vamos, que si te voy haciendo más preguntas porque se me estaban ocurriendo sobre la marcha, nos podemos quedar aquí, o sea, pero bueno. Que queda para otra ocasión. Oye, llegamos al final de este apasionante tema.
cómo ha sido recordar a aquellos españoles que pasaron por los campos de concentración nazis, que no es solo un ejercicio histórico, sino es un acto de justicia y de memoria, aunque sea a nuestra pequeñita escala, ¿no? Son historias de sufrimiento, pero también de dignidad, de resistencia, con aquellos pequeños sabotajes que nos contabas, y humanidad en condiciones extremas. Gracias, Javi, por ayudarnos a dar voz a quienes durante tanto tiempo no la tuvieron y siguen sin tenerla en muchos casos, como nos estás contando, por compartir tus conocimientos sobre este tema y tu esfuerzo divulgativo e investigador, que por favor no caiga en el olvido y que sigas ahí en esa titánica labor. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer para mí. Y enhorabuena por tu canal de YouTube. O sea, eso me parece bonito, ya no solamente por este tema, O sea, que es que habla de muchísimas cosas de la Segunda Guerra Mundial. A mí me jodiste un vídeo porque yo tenía idealizado, claro, lo comentábamos antes, lo de las películas antes del Soldado Ryan, ¿no? Sí. Los famosos grillos, que yo tengo uno. Sí. Joder, aquí, mira, justo tengo aquí uno. Y me decías que no, que aquello no había sido tan, esto tuvo menos de 24 horas sirviendo esto, ¿no? Pero bueno, pero ayuda a aprender, aprendes un montón de cosas. El canal es espectacular y siempre cuentas cosas súper interesantes, Javi. Pues muchísimas gracias, Antonio, de corazón, y por dar un poco de oportunidad para enseñar todo esto. Ya digo, a la gente que esté interesada, que le ponga tiempo, sobre todo, son muchos nombres. De hecho, a mí se me olvidan constantemente, por eso tengo listas. Son listas nada más que de un campo. O sea, entonces son muchos perfiles muy interesantes. Empiezas a entender muchas cosas de las que ocurren y es un ejercicio democrático que, si realmente eres demócrata, esto es obligatorio, por lo menos, saber qué ocurrió. Y agradezco mucho, pues, el espacio que me has dado para poder reclamarlo. Y sobre todo agradecer a todos los historiadores y a todos los investigadores que, pese a la cancelación que se pueda tener social de cierta parte por investigar simplemente esto, pues seguir trabajando. Muchísimas gracias a Benito Bermejo y a Sandra Chica por abrir las puertas de que la gente pudiese conocer, y también agradecer al Memorial de Flossenbürg, a Unai Ejía y a Anabel Lienhardt por el trabajo que estamos haciendo en Flossenbürg, que es, pues reconocernos más españoles. Que lo triste es que se haga fuera y no se haga aquí. Pero bueno, eso lo hemos hecho. Pues hablar de memoria histórica es también una forma de defender el presente, aunque haya mucha gente que no lo entienda y lo tergiverse, ¿no? Detrás de cada cifra, pues hubo una persona. Un nombre, una historia y una vida truncada. Como decías tú, es estar en el peor momento de todos los chavales jóvenes, sobre todo, que llegaron a luchar en tres guerras, o en 2 guerras con 3 ejércitos, porque hay algunos que luchó en España, luego fue a Francia y luchó con los franceses, y luego acabó luchando con los ingleses. Es que tiene tela, ¿no? Y recordar a esos españoles y a todas las personas que pasaron por los campos de concentración y exterminio nazis, que no es abrir viejas heridas, por favor. Es evitar que el olvido las vuelva a matar. Pues gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio y que la memoria sea siempre un acto de justicia. Hasta pronto, Javier, y hasta pronto, nuestros seguidores.